recordemos entonces qué fue lo que vimos la semana pasada. Digo, hace ¿cuántas semanas? Ya 2 semanas. ¿Cuál fue el tema que habíamos visto antes en filosofía? La Edad Media, ¿no? Exactamente. La Edad Media ¿de qué siglo a qué siglo va? Del cuarto después de Cristo hasta el 15. Bueno, recuerden que las fechas son inexactas técnicamente, son solo para facilitar la cuestión, ¿sí? Técnicamente la Edad Media comenzó a desarrollarse a partir del siglo IV, pero la fecha oficial que se estipuló como la Edad Media es desde el siglo V hasta el XV. Ya después de eso comienza la modernidad o la Edad Moderna. ¿Alguien sabe cuántas edades o eras existen en la humanidad? ¿Tenemos? La edad ¿Cuántas? de piedra, la edad moderna y la edad media y la edad moderna. Bueno, La Edad de Piedra, la del Bronce, luego ya iría la Media, la Moderna y la Contemporánea, ¿no? bueno, Creo. tienen razón en cuanto a edad de piedra y edad de bronce. Sin embargo, para esas sociedades antiguas se hace una generalización y se indica edad antigua. Es decir, todo lo que surgió antes de la Edad Media incluye a la edad de piedra, la de bronce, la de hierro. Cualquier otra edad es clasificada como edad antigua. Para facilitar la cuestión y no mencionar varias veces porque cambiaron de objetos o de herramientas, porque también se puede hacer una clasificación por las herramientas como la venían mencionando. Existen en general 4 eras o edades. Está la edad antigua, la edad media y la que empieza con el Renacimiento que se llama, ¿alguien sabe? Moderna. Y luego ya vendría la Contemporánea. Exactamente, la edad moderna ya llegó a su fin, más o menos en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, más o menos. Ya estamos en lo que se llama edad contemporánea. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia entre moderno y contemporáneo? ¿Alguien sabe? No, señor. Bueno, técnicamente no hay ninguna diferencia. Significan lo mismo. Moderno y contemporáneo son sinónimos en cierto sentido. No tan así, no es tan exacto. Contemporáneo quiere decir que vive al mismo tiempo, por así decirlo. Cuando una persona habla de que un otro individuo es contemporáneo es porque se refiere a que viven en la misma época. Pero pues moderno y contemporáneo pueden significar casi lo mismo para referirnos, solo que pues utilizaron ya el término de moderno, entonces tenían que utilizar otro término. Cuestión ahí de, ¿cómo decirle? Lo que pasa es que en la edad moderna tenían la idea de que ya habían alcanzado la modernidad, de que habían alcanzado el desarrollo tecnológico y pues se les dio un poquito por así decirlo, el ego. Se les subió un poquito a la humanidad el ego y por eso se llamaron a sí mismos la modernidad. Pero pues técnicamente el tiempo actual también es lo moderno. Cuestión ahí de ponerle nombre a las cosas. Necesitamos ponerle nombre a las cosas. ¿Por qué creen que necesitamos ponerle nombre a las cosas? Para caracterizarlas, como para saber identificarlas. Exacto. Para identificar, para regular, para que todos al momento de hablar sepamos qué estamos diciendo. No podemos entonces vivir en un mundo donde yo diga perro y eso no signifique pues lo que es un perro técnicamente, sino que signifique no sé, que para mí signifique un carro. No podemos vivir en ese tipo de mundo. ¿Por qué? Porque sería imposible la relación social. Necesitamos un lenguaje en común. Bueno, dejando eso de lado, entonces el Renacimiento fue la época que le siguió a la Edad Media. No quiere decir, de nuevo, recuerden que las fechas son solo para facilitar el aprendizaje o el pensamiento. No quiere decir que el Renacimiento comenzó apenas empezó el siglo XV y terminó apenas finalizó el siglo XVI. Es entre este periodo de tiempo. El Renacimiento ya comenzó a desarrollarse desde el siglo XIV, pero se clasifica el siglo XV como el inicio del Renacimiento y el XVI como el final del Renacimiento y comienza una nueva etapa en la humanidad.
Pero bueno, concentrémonos entonces en lo que fue el Renacimiento. En primer lugar, el Renacimiento se trató de una renovación de la ciencia y la filosofía. ¿Por qué renovación? ¿Quién mandaba antes? ¿Quién mandaba en la Edad Media? La, la iglesia y pues el monarca de turno. Exacto, la iglesia o lo que... La cuestión con la monarquía es que la monarquía se vino desarrollando a finales de la Edad Media y se hizo fuerte precisamente en la Edad Moderna. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el surgimiento de la monarquía de España, de Inglaterra o de Francia. Al principio de la Edad Media, recuerden que hablábamos de feudos o del feudalismo. El feudo, el señor feudal, es lo que dio origen a la monarquía. ¿Qué ocurría? Pues un señor feudal iba adquiriendo mucho poder económico, político y militar, lo que le permitía adquirir más y más tierras. Eso al final terminó dando a los grandes imperios o a las grandes monarquías, de la cual pues para el caso nuestro la más importante, ¿cuál es? La española. Exactamente, la monarquía española. La cuestión con la monarquía española es que España, por así decirlo, es el país más atrasado de toda Europa. Técnicamente es así como es la situación. ¿Por qué? Porque España seguía, digamos, cuando fue el proceso de ilustración, cuando fue el proceso de desarrollo de la independencia y de todo esto que ocurrió en Francia, pues España estaba relegada y también, por ejemplo, en el desarrollo industrial. España todo ese tiempo estuvo relegada. Por eso se dice que España es como el patito feo de toda Europa. Era el país más atrasado de todos. Lo que explica pues que América también sea un país atrasado o una región atrasada. En parte, ¿no? No se puede echar toda la culpa entonces a España. También están los malos gobiernos, las malas decisiones, la dificultad de crear industria, entre muchos otros factores. Bueno, esta renovación también se tradujo en una recuperación de la cultura y el conocimiento antiguo, es decir, del conocimiento traído de sociedades como la griega y la romana. ¿Qué le pasó a este tipo de conocimiento antiguo en la Edad Media? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hacían en esa época con ese conocimiento? Pues lo censuraban o lo quitaban totalmente. Lo censuraban o transformaban. Recuerden que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino renovó las teorías de Aristóteles a su manera, es decir, para que apoyaran en la creencia en Dios. Bueno, a partir del Renacimiento se puede hablar de que la iglesia comienza a perder poder no en el sector religioso por completo, sino ya más que todo en los sectores económicos y políticos. Por lo menos en este periodo la iglesia seguía teniendo poder en la religión, pero había comenzado a perder su influencia en la política y en la economía. También se comenzó a desarrollar la separación entre la fe y la razón. Recordemos que los dos filósofos que habíamos visto de la Edad Media buscaban vincular tanto la fe como la razón como caminos para llegar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, en el Renacimiento ya se hizo o se separó por completo, principalmente por la fe, por la religión. La religión comenzó a decir que el desarrollo racional, el pensamiento o el conocimiento científico y filosófico no permitían llegar a Dios, que solo eran distracciones que desviaban a las personas del verdadero camino, que sería la religión o la fe. Por eso, en este periodo comenzaron a separarse tanto las creencias religiosas como las científicas y filosóficas. No por completo, no quiere decir que de inmediato se dio una separación absoluta. Esto fue un paso progresivo, se hizo lentamente, paso a paso. Las cosas nunca son de manera inmediata. Solo cuando explotan parecieran serlo, pero siempre hay algo detrás. Bueno, para destacar
principalmente de la filosofía renacentista, encontramos un movimiento. Ese movimiento es llamado el humanismo del Renacimiento o humanismo renacentista. ¿Alguien sabe lo que es el humanismo? ¿Qué me dice? ¿Qué será el humanismo? ¿Se acuerdan del teocentrismo? Ah, entonces el humanismo sería centrarse en el ser humano como tal, ¿no? Exactamente, eso es el Dejar, humanismo. dejar de lado todas las creencias. Bueno, no es tanto dejar de lado todas las creencias, sino es un poco más centrar la atención en el ser humano. Decir el ser humano importa, no quiere decir que Dios no importe, sino que debemos enfocarnos en la humanidad. Eso es el humanismo renacentista. El humanismo era un movimiento que surgió en la sociedad griega y en la antigüedad. Los griegos y los romanos tenían un enfoque sobre el ser humano. Después de todo, por ejemplo, sus dioses tenían figuras humanas. Sin embargo, con la Edad Media, el ser humano adquirió un toque, por así decirlo, de pecado, de perverso, de maldad. Dios era lo bueno y el ser humano y la sociedad eran perversos, eran malvados, por así decirlo. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en el mito de origen, lo que pasó con la manzana, ¿verdad? Hay muchas representaciones o interpretaciones de ese mito. Algunas personas creen que ese mito se refiere al conocimiento, es decir, que la ignorancia, o mejor dicho, la fe en Dios sin buscar conocimiento es la bondad y que cuando se adquiere el conocimiento se separa de Dios. Hay otros mitos, hay otra interpretación que cree que la manzana hace referencia al acto sexual, la pérdida de la inocencia. Pero pues todo eso es interpretación. La Biblia nunca lo dice literalmente ni de manera directa. Entonces, creencias hay varias. Pero bueno, el humanismo renacentista dijo que el ser humano no podía seguir siendo clasificado como pecado, que en la humanidad también había belleza. Es por eso que en el Renacimiento comienza a surgir, primero, un enfoque en el cuerpo humano, pues también en el desnudo humano, porque pues para ellos el cuerpo humano era algo sumamente bello. Pero también comienza a aparecer algo que para la Edad Media era considerado herejía, que es la representación de Dios en un cuerpo. Para la Edad Media, recuerden que la iglesia declaraba que Dios no tenía forma, no tenía representación, y en la Biblia, creo que en el Éxodo, no me acuerdo bien, menciona que no se deben hacer figuras de Dios. En el Renacimiento esta idea desaparece y Dios comienza a adquirir una figura que es la típica figura que desarrolló Miguel Ángel aquí, que muestra Miguel Ángel en esta obra. El señor barbudo, barba blanca, cabello blanco. Pero bueno, son cuestiones culturales, ya en el Renacimiento se permitió esto. Pero pues técnicamente esto era considerado herejía. Solo que las religiones y todo, absolutamente todo, tiende a cambiar. Bueno, también comenzó a priorizarse la educación. La educación no quiere decir que antes no hubiera educación, pero ¿en manos de quién estaba la educación antes en la Edad Media? De la iglesia. De la iglesia. Por lo tanto, la educación tenía un enfoque religioso sesgado hacia el catolicismo. No se aceptaba la divergencia de creencia o de pensamiento, sino que todo el mundo tenía que pensar lo que el catolicismo indicara. Esta libertad del pensamiento se debe a varios desarrollos de los cuales hablaremos más adelante. Bueno, estas son algunas de las obras más destacables. Bueno, no sé por qué se ve esto. Listo. Este dibujo, ¿de quién es? ¿Alguien sabe? De, de, De Da Vinci. de Da Vinci. Exactamente, de Leonardo da Vinci. ¿Por qué les indico esto? Porque el cuerpo
También el Renacimiento no solo implicó un desarrollo nuevo para la ciencia y el arte, también se generó un desarrollo en otros campos, como por ejemplo la medicina. Previamente, hacer, por así decirlo, ¿cómo le llamamos a esto? No me acuerdo. Lo que hacen los forenses. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? Las autopsias. Técnicamente, estudiar el cuerpo humano, tanto vivo como muerto, era pecado en la Edad Media. Con el Renacimiento comienza a surgir esta práctica de estudiar el cuerpo humano. ¿Y por qué será que es importante hacer autopsias? ¿Por qué será importante estudiar un cuerpo que ya murió? Para saber Descubrimiento, cómo es por dentro, para saber por qué murió o por qué puede haber muerto. causas, pueden encontrar enfermedades, tipos, sí, Exactamente. todo ese tipo de cosas. Exactamente, por eso es importante estudiar un cuerpo que pese a que ya murió, todavía tiene algo que informar, todavía tiene algo que decir. Por ejemplo, una enfermedad grave, un nuevo conocimiento acerca de un virus o de un padecimiento. Es por eso que las autopsias son importantes, porque permiten adquirir nuevos conocimientos del cuerpo humano. Esta actividad se detuvo en la Edad Media porque el cuerpo humano era pecaminoso. Entonces, tocarlo, así estuviera muerto, era pecado. Y pues esta idea del cuerpo humano de no cambiarlo a través de la autopsia sigue existiendo. Hay personas que, por ejemplo, no donan sus órganos cuando mueren porque justifican que el cuerpo pues vino así entregado por Dios y que quitarle una parte es, no sé cómo bien lo entienden ellos, pero interpretan la idea de que quitarle una parte del cuerpo es mutilarlo y eso no le agradaría a Dios. Técnicamente eso no está basado en nada que diga la Biblia, nada, ningún conocimiento científico, es puramente creencia. Y ese es el papel de la creencia. La creencia puede alterar la forma en que el ser humano concibe todo su mundo, todo lo que lo rodea. Técnicamente, uno considerando las creencias de la religión, debería pensar que no hay nada por donar su cuerpo, porque supuestamente el cuerpo es pura, ¿cómo decirle? Pura carne, que lo que existe en realidad es el alma, técnicamente, pero pues las creencias son variadas, entonces realmente no podríamos decir con certeza por qué ocurren las cosas. Bueno, para el desarrollo de la Edad Moderna y del Renacimiento existen 3 inventos de gran importancia. El primero de ellos es la brújula. ¿Por qué creen que la brújula será de importancia? Para poder guiarse y saber si uno se Exacto. está oyendo bien. Exactamente. Previamente a la brújula, ¿cómo creen que se movilizaban las personas? ¿Qué elementos utilizaban para desplazarse principalmente en la tierra y en el océano? ¿Cómo creen que en la antigüedad se ubicaban las personas? Hoy tenemos GPS, brújulas, latitud, longitud, todo eso nos permite ubicarnos con facilidad. Pero ¿cómo creen que se ubicaban en la antigüedad, antes de que existiera todo esto, incluyendo la brújula? ¿Qué utilizaban? No tengo idea, profe. ¿Ni idea? Mapas, entre ellos y qué mapas, así de que tenía la gente. Bueno, de hecho los mapas o la cartografía, que es la actividad de dibujar mapas, también se detuvo bastante en la Edad Media. ¿Por qué? Porque ellos decían, fuera de esto que conocemos, hay demonios o criaturas o monstruos. Entonces tampoco los mapas eran tan funcionales, pero sí, utilizaban mapas. Pero había algo que utilizaban más que todo, las estrellas. Las sociedades antiguas miraban las estrellas para ubicarse. Es por eso que muchos monumentos antiguos están relacionados a las estrellas. Por ejemplo, algunas pirámides de Egipto están ubicadas en la misma posición donde estaban las estrellas en esa época. Las estrellas eran de gran importancia para la antigüedad. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar con el
¿Por qué creen que la brújula es una tecnología importante para el desarrollo de la modernidad? ¿Qué será lo que permitió la brújula? Los GPS principalmente diría yo. Bueno, la brújula es, por así decirlo, ah, el primer paso en el desarrollo del GPS. La brújula hacia dónde apunta siempre, Al norte. al norte. ¿Por qué? Porque es un man que se guía por el campo magnético de la Tierra. No, norte, magnético, porque existe el norte geográfico y el norte magnético. El magnetismo de la Tierra es algo que técnicamente va cambiando con el tiempo. Permítame un segundo. Bueno, continúo. La brújula es algo muy importante porque también ayudó, por ejemplo, al descubrimiento de América. A diferencia de otras sociedades como por ejemplo la nórdica que llegó a América mucho antes que Colón, Colón no se guiaría por las estrellas, Colón se guiaría con el apoyo de la brújula. Pues siguiendo un camino que él pensaba hacia India, se perdió y terminó descubriendo América. ¿Por qué? Literalmente sí se perdió, él se perdió por lo menos durante un mes más o menos, no me acuerdo bien cuánto tiempo estuvo perdido en el océano. Él juraba y rejuraba que hace tiempo que debían haber llegado a la India y después terminó llegando a un lugar por puro accidente y pues el mito dice que murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Si es verdad, si es falso, quién sabe, es un mito, entonces puede ser verdad como también puede ser falso. Bueno, otra tecnología de gran importancia para la modernidad es el desarrollo de la pólvora. ¿Quién sabe qué país creó la pólvora? Fueron los chinos, ¿no? China. China. Exactamente. Lo utilizaban principalmente para fines de pirotecnia. Exactamente. Ellos lo utilizaban principalmente para pirotecnia. Pero pues la pólvora tenía un gran potencial para lo militar y ese potencial se fue extendiendo hasta Occidente, donde fue vital también para el proceso de conquista de otros territorios, como por ejemplo, ¿qué territorio de gran importancia? América. Exactamente. La pólvora, si bien no fue la pólvora tampoco fue que matara a la mayoría de la población indígena, fue otra cosa, algo más natural. ¿Alguien sabe qué fue lo que mató a la mayoría de población indígena? Enfermedades. Enfermedades o virus. Son virus que tenían los españoles, pues para su cuerpo era regular, pero para el cuerpo indígena era mortal. ¿Por qué entonces las enfermedades de los indígenas no afectaron tanto a los españoles? Porque los españoles ya tenían un poco más desarrollada la medicina. Entonces, pues, podían tratar de curar algunas enfermedades. Bueno, por último, el invento más importante para el desarrollo de la modernidad es el desarrollo de la imprenta. Previamente, todo libro y toda obra que se haya creado tenía que ser reescrita a mano, lo que era un proceso que tardaba, pues, dependiendo de la cantidad de lo que se estaba escribiendo, tardaba meses, incluso puede que años. Y pues la cantidad de publicaciones o de copias de una publicación eran extremadamente limitadas. Recuerden, pues no es muy lógico copiar una obra 100 veces a mano. Actualmente nunca haríamos esto, pero pues en la época anterior, en la antigüedad, tocaba así. La imprenta es sumamente importante para el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el arte y también para la descentralización de la religión católica. Es decir, la imprenta fue importante para la pérdida de poder de la religión católica. ¿Por qué? A través de la imprenta se comenzó a difundir la Biblia. La Biblia traducía a otros idiomas.
La religión católica tenía una perspectiva un tanto diferente. La Biblia en la Edad Media solo estaba en un idioma. Lo mismo pasaba con la misa o la oración. Esta solo se podía hacer en un idioma. ¿Cuál idioma creen que era? El latín, Latín. ¿no? Exactamente. Solo se podía leer la Biblia en latín. Y solo las personas con mayores recursos económicos podían aprender a leer y hablar latín. Entonces el conocimiento incluso de la religión era algo extremadamente limitado. El señor, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama? El Martín Lutero no es el después. Se me fue el nombre. ¿Alguien sabe la historia de la Reforma Protestante? Fue desarrollada por el señor Martín Lutero. Esta Reforma Protestante fue un cambio de la perspectiva de la religión, un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que se propuso? Él proponía primero que la religión era algo más individual, no tenía la obligación de ir a la iglesia, no tenía que escuchar la palabra de un cura, sino que él creía que las personas debían tener el derecho a interpretar la Biblia a su manera. Es por esto que Martín Lutero sería una de las primeras personas en traducir la Biblia del latín a un nuevo idioma. Ya después de él comenzarían a surgir todas las traducciones en varios idiomas, pero antes solo estaban en latín. El desarrollo de estas traducciones se dio gracias a la imprenta. De hecho, la imprenta es una de las tecnologías más importantes para la historia de la humanidad, incluyendo, por ejemplo, la escritura o la rueda, el fuego también son de gran relevancia. No el invento del fuego, sino cómo controlar o desarrollar una fogata. Bueno, ahora, en el Renacimiento, pues sí, comenzó a darse ¿cómo llamarle? Comenzó a darse una restauración, una renovación de las ciencias y del arte, ¿sí? Pero también hubieron ciertas problemáticas. Primero, el Renacimiento fue una época de excesos o extremos. ¿Esto qué quiere decir? En el Renacimiento no se consideraba mucho las consecuencias negativas de las acciones. Tampoco se consideraba mucho las consecuencias negativas de algunos actos. Por ejemplo, ellos no tenían ningún reparo en gastar grandes sumas de dinero en obras de arte, unas obras de arte muy colosales. Ellos no consideraban los límites de la economía, simplemente consideraban que al ser arte debía invertirse una buena cantidad de dinero. Esto también se tradujo pues en una época de excesos en las sociedades, como por ejemplo pues una pérdida de los valores tradicionalmente cristianos, entre muchas otras características, como por ejemplo esta de acá. Pero también fue una época de extremos. No solo se desarrolló el humanismo, también se desarrolló otro movimiento que se conoce como el antihumanismo. Este antihumanismo estaba liderado pues por grandes figuras de la religión y de la fe. El antihumanismo proponía pues que la religión debía ser nuevamente el único camino, el único conocimiento viable. ¿Listo? Eso es el antihumanismo. Ahora, ¿por qué es época de extremos? Debido a que pues la forma de difundir sus ideas, la forma de unificar el pensamiento era más que todo violenta. Es decir, buscaban proponer a Dios como el centro nuevamente de todo el pensamiento. El problema recae en que sus mecanismos para hacer esto eran violentos. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún mecanismo utilizado por la iglesia de manera violenta? Cruzadas e invasiones de pueblos. Eso es lo de la Ujú. cacería de brujas, ¿no? Creo que pues eso sería parte. Las En su momento crucificaciones fue. también. Exacto. También
Bueno, ya casi para esta época los templarios y todo esto de la Guerra Santa habría disminuido un poco. No totalmente, pero sí habría disminuido. La cacería de brujas sería lo mismo. Habría disminuido un poco. No era tanto como antes, pero sí era preocupante. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media existen libros sobre cacería de brujas. Condiciones, un manual básicamente para saber supuestamente quién era bruja. Sin embargo, pues sus métodos son un tanto cuestionables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quemaban a una persona, que usualmente eran mujeres, mujeres que tenían unos conocimientos específicos, eh, ¿cuál era el resultado al que llegaban ellos? Simple y sencillamente decían, bueno, si muere quemada en la guerra, quiere decir que era inocente y ahora está con Dios y su alma es salvada. Su alma está salvada porque no era bruja. Si no muere en la guerra, entonces es bruja. Listo. Ese era el planteamiento racional que desarrollaban con la cacería de brujas. Básicamente la persona, si se salvaba, era bruja. Obviamente, nadie se salvó, entonces no sé qué pensaron. No sé si alguna vez se detuvieron a pensar la gran masacre que ocasionaron solo por considerar algo como eso. Pero bueno, las personas a veces piensan de una manera un tanto confusa. Eso es el antihumanismo. Volver a poner a Dios, el problema es que buscaban poner a Dios en el centro, pero utilizaban métodos en su mayoría violentos. El que no pensara igual era atacado o agredido. Bueno, otra de las cosas que fueron problemáticas del Renacimiento es lo que llamaremos el delirio de control. El delirio del control. ¿A qué creen que me refiero con control? A pensar de que es el dueño de todo y que puede hacer lo que quiera con eso. Exacto, más o menos es eso. El delirio del control es básico. Todas las personas pueden tener y desarrollar un delirio del control. Todas las personas pueden creer que tienen control de sus vidas, de su destino. Es muy usual, por ejemplo, que personas crean que tienen control de lo que ellos llaman destino. El delirio del control se refiere a eso. Hay que aceptar la idea de que realmente el ser humano carece de control. Nosotros no podemos controlar absolutamente nada. Hacemos algo, pero realmente no controlamos las consecuencias de estos actos. ¿Listo? Eso es el delirio del control. Bueno, este delirio de control en la época del Renacimiento se dio gracias a la ciencia. Las personas comenzaron a creer que con el desarrollo científico tendrían posibilidades de hallar soluciones y de controlar cualquier cosa de la naturaleza. ¿Esto en qué se tradujo? En daños desmedidos a la naturaleza. Es decir, no había un conocimiento real sobre la protección del medio ambiente, lo que al final se tradujo en una constante uso de la naturaleza con intereses pues de explotación. ¿Listo? Bueno, estos daños desmedidos de la naturaleza se pueden ver, por ejemplo, en el caso actual de Europa. España, por ejemplo, es un importador de madera debido a que todo el consumismo que tuvieron hace algunos años en su época ocasionó que casi no se encuentren árboles en Europa. Es por esto que Europa es un exportador bastante frecuente de madera. ¿Listo? Bueno, finalmente vamos a hablar sobre la frase de Francis Bacon de saber es poder, o lo que también se traduce hoy en día como el conocimiento es poder. Y como todo hoy en día se hace meme, pues aquí hay unos memes al respecto. La clase pasada les había preguntado si sabían este meme, pero pues bueno. El conocimiento es poder. Yo no sé por qué es un perezoso, yo ya no me acuerdo por qué surgió este meme,
Pero bueno. Permítanme un segundo. Bueno, ¿por qué creen ustedes que el conocimiento sea poder? ¿Qué se puede hacer con el conocimiento? Abre muchas puertas, oportunidades y se pueden descubrir nuevas cosas. Tiene muchas ventajas. Listo. ¿Qué más se puede adquirir con el conocimiento? ¿Qué más se puede lograr? Avanzar más rápidamente que los otros. Exacto. Eso es sumamente importante debido a que a través del conocimiento el avance se vuelve mucho más inmediato, mucho más rápido. ¿Qué ocurre? Usualmente en la historia, la civilización o la sociedad más avanzada tecnológicamente suele ser la que gana. No siempre, no por obligación es así, pero es tendencial. Eso es lo más usual. La sociedad más avanzada suele ser la que termina adquiriendo el poder o ganando en cualquier situación. ¿Listo? Bueno, esa idea se ha ido deformando hasta adquirir el enfoque actual de convertirse en un meme. ¿Alguien sabe qué son los memes? Esa palabra existe en la ciencia. ¿No? ¿No saben de dónde se originaron los memes? Ni idea. Pues como de las burlas de la gente, ¿no? O sea, la gente como que ya es como un tipo de arte, Como pero lo más el normal. meme es, el Sí, entonces meme la gente pienso trata de yo expresar algo, pero entonces lo expresa como mediante que chistes, mediante situaciones cotidianas de la vida y así. No es como un arte tan extravagante, sino es más arte cotidiano. o también de que simplemente es una es, es a partir de algo gracioso se, los comentarios sarcásticos, ¿no? Digamos ahí, el conocimiento es poder, lo de eso y todo eso. Bueno, la palabra meme es algo que se originó en la ciencia. De hecho, la palabra meme es algo que existió mucho antes de que existieran lo que llamamos meme actualmente. Es una palabra que se originó en la sociología. Hace referencia a cómo el conocimiento tiene un comportamiento, digamos, de virus. Es decir, cómo empieza a difundirse una idea hasta adquirir poder. Eso es a lo que se refiere un meme. Hoy en día, pues el meme adquirió la denominación para este tipo de imágenes. Pero recuerden que el meme hace referencia realmente a lo que es la difusión del conocimiento. El conocimiento se expande y se propaga. Y pues el conocimiento es poder actualmente se refiere a cosas como esta. La gente dice cosas que no son lógicas y entonces sale el meme del conocimiento es poder. Para alimentarnos y así no tener hambre. Es decir, se usa para cuando alguien nos dice algo que supuestamente es obvio. Pero bueno, ya no tiene tanto el adquirir la idea de que a través del conocimiento uno adquiere beneficios, sino que se convirtió en un enfoque más que todo para la burla. ¿Listo? Bueno. En el Renacimiento y después del Renacimiento, esta idea comenzaría a ser fundamental, se extendería cada vez más y adquiriría cada vez más fuerza. Por ejemplo, en la Ilustración y en el racionalismo. Desde aquí es cuando comienza a existir o comienza a desarrollarse las primeras bases para la idea del racionalismo. ¿El racionalismo qué es? Es un enfoque metodológico, científico y del pensamiento sobre el conocimiento a través de la ciencia. Básicamente, el racionalismo creía que todo pensamiento, debido a que era idea humana, estaba en lo correcto, sin importar si tenía pruebas o no. Lo importante era que provenía del pensamiento humano. Ya después, la próxima semana, veremos otro movimiento que se llama empirismo,
que es precisamente el lado opuesto de lo que es el racionalismo. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? ¿qué hora son? Las 9:30, listo. Vamos a comenzar. Voy a empezar con el llamado a lista para después explicarles la actividad. Esta actividad va a ser una actividad que vamos a empezar en clase y que ustedes van a terminar. Es una especie de varios juegos, una recopilación de juegos sobre el Renacimiento. ¿Listo? Bueno, voy a empezar con el llamado.